Muy bien, buena tarde, bienvenidos a nuestra clase de cimentaciones. Buen inicio de semana. Muy bien, hemos seguido matizando este tipo de problema de zapata simple. Bueno, como hablábamos al inicio del curso, vamos a ver toda una serie de casos con sus variaciones. Bueno, nos habíamos quedado ya viendo suelo de grado 2, 3 y 4. Aquí está la diferencia, ¿sí? Estamos hablando del diagrama. Estos ejercicios hablamos aquí cuando tenemos que hacer alguna consideración muy especial del tipo de suelo. No es tan lineal la reacción, hay casos especiales. Entonces, el chiste de esto es revisar un poco la cuestión de la matemática para plantear nuestro diagrama. Esa es la idea. Plantear nuestro diagrama de suelo, de esfuerzo, etc. ¿Sí? Clásicamente, el suelo como compuerta tengo un diagrama lineal. Bueno, aquí grado 2, grado 3, grado 4, en los tres problemas estos que estamos estudiando, no varío esto, tampoco esto, pero lo que sí va a cambiar es esto. Ahora, preste atención a algo. Vea el primer problema que hicimos. Solo preste atención a un pequeño detallito. Estamos estudiando los problemas estos. Revise la constante de proporcionalidad aquí. 9.77. ¿Sí? Vea el siguiente. Un suelo de grado 2. 1.156. Grado 3. Punto 135, 136. Muy bien, respecto a este que teníamos acá, de 1.156. Muy bien. Vamos otro poquito. Grado 4. Vean el coeficiente 0.120. Aprox, de forma así muy gruesa, muy grosera, digámoslo así, estamos diciendo que cada vez que yo ese exponente le incremento una unidad, de grado 1 pase a grado 2, pase a grado 3, etc., ¿sí? Esta constante de proporcionalidad que tenemos aquí, más o menos es como que la divido entre 10, más o menos. No siempre eso es así, pero me estoy dando cuenta que hay cierta correlación, ¿sí? Grado 1, por ejemplo, suelo lineal 9.77, aprox 10, digamos. Grado 2, 1 punto algo, más o menos lo dividí entre 9 y 10. Grado 3, punto algo, punto 0 algo con grado 4. Entonces, miren, la cuestión es esta. No es que esté llegando a una situación concluyente, pero puedo empezar a revisar cierta correlación en función de exponente y coeficiente, y digamos para estas progresiones, o es una progresión en realidad para esta progresión exponencial. Entonces es ahí donde tengo que poner mucha atención con los resultados que puedo obtener del laboratorio de suelo. Ojo con esto. Miren, es igual que hacer un poco de estadística. Más que hacer números, lo importante es la interpretación de esos números, en base a lo que estoy planteando, en base a lo que estoy estudiando y qué es lo que estoy buscando. Ojo con eso, ojo con eso. Entonces es ahí donde uno tiene que ponerle mucha atención a la información. Entonces miren,
a la larga, pues no para decepcionarlos, no es la idea, pues al contrario, esto en su momento uno va uno experimentando en el tiempo de la profesión y a veces pues por supuesto aquí pesa mucho la experiencia, ese es el punto. Si usted se va a dedicar como ingeniero que va a trabajar un poco de mecánica de suelos, trabajar un poco de cimientos y esas cosas, entonces sí vale la pena que usted empiece a estudiar sobre todo esto, ¿sí? Tendrá que estudiar muchos modelos matemáticos porque al final, ¿cuál es la idea del modelo matemático? Buscar la mejor herramienta que le describa cómo se está comportando el suelo. Eso es un reto y ahí no hay nada escrito, ¿sí? Como puedo tener generalmente suelos lineales, por alguna razón aparece una cosa extraña por ahí, ¿sí? Pensemos en Guatemala. Guatemala tenemos una característica muy especial en nuestro suelo, nuestros suelos, porque son varios. Aunque hay un mapa macro, digamos, del MAGA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sin embargo, digamos, porque es un país montañoso, coincide en placas tectónicas, hay actividad obviamente volcánica y actividad de sismo, de movimiento de tierra, pues sí, el suelo es una lotería. A veces aparecen cosas un poco extrañas, un poco raras, y por esa razón la idea de estos problemas es que uno tiene que pensar a veces la matemática un poco diferente, en el sentido de que no necesariamente puede ser una situación lineal, no siempre es así. Muy bien, entonces vean que entonces el diagrama cada vez se va extendiendo un poco más, va creciendo un poco más, ¿sí? Pero el punto es algo que habíamos hablado en la clase anterior. Mientras más grande es el exponente, esta curva tiende a pegarse al eje X y Y. Habíamos ahí sí hecho una deducción como conclusión. Si el exponente este tiende al infinito, el área de la reacción de suelo tiende a ser cero. Si el exponente tiende al infinito, el área tiende a ser cero. Cada vez la curva se empieza a pegar más y más. Puede que un exponente muy alto a veces ya no va a ser tan representativo del tipo de suelo. Pero, insisto, entonces, ¿para qué estamos haciendo este tipo de problema? Lo que yo quiero que usted preste atención es que la matemática solo es herramienta de interpretación. ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero hacer? Entonces voy a buscar un modelo matemático que me describa mi suelo. Eso no deja de ser cierto constructivismo, ¿sí? Muy bien, entonces vea que, por ejemplo, con estos ejemplos voy a repetir lo mismo que venimos haciendo, mis mismos diagramas. Tengo que hacer mi chequeo de corte punzante, de mi corte simple. La otra, digamos, gran diferencia la vamos a ver acá. La vamos a ver aquí en el diagrama de reacción. ¿Y por qué? Bueno, fíjese que si se da cuenta, perdón, estoy en la página 104, 10.4, 104, estoy en el problema de grado 2. Vea que, por ejemplo, aquí, si yo evalúo este X, no lo voy a hacer por acá porque el diagrama es mayor que la arista de la zapata, ¿sí? Bueno, no voy a tener, bueno, sí voy a tener hasta cierto punto un valor constante, pero no hacia abajo. Se recuerda que en el primer problema, ojo con esta diferencia, perdón si estoy yendo y viniendo, por ejemplo aquí con este, mira el diagramita hasta acá de reacción del suelo lineal, presión suelo cimiento. Cuando yo armo esta ecuación de corte, esta ecuación de acá, mire, tengo aquí un valor constante.
¿sí? Ese 3.66 viene de donde no abarca o hasta donde no llega la reacción de suelo por este punto 71, miren, esto. Después dejo esto en función de X y la reacción del suelo en función de X, el área de los diagramas, que es lo que tengo aquí y acá. Gravitacional hacia abajo, hacia arriba. Ahora miren suelo 2, 3 y 4. El diagrama de reacción de suelo es mayor que la arista de mi zapata. ¿Cómo va a quedar ese diagrama? ¿Y cómo va a influir en la ecuación? Pues mire, X lo voy a integrar si quiere, bueno, si quiere que tomemos todo en cuenta, la integración desde X voy desde acá, pero si tomo en cuenta todos los diagramas, aquí el área va a ser digamos, lo que sería base por altura. Altura es 5.50 por la base X, 550X hacia abajo. Tengo aquí con rojo, mantengo el color rojo. Si alcanzamos a ver ahí, página 104 habíamos dicho. ¿Sí? Esto con esto. Ahora vean aquí. Tengo esto en dos partes. La parte constante de esta colita del diagrama, ¿sí? Que lo tengo como la ecuación esta, ¿sí? Tengo aquí la constante de proporcionalidad 1.156 por el valor de 0.66 al cuadrado. Obviamente esta colita hacia arriba. Y aquí, bueno, vea que vamos a hacer la misma historia, solo que aquí va a estar todo esto en función de X. ¿Sí? Muy bien, vea que si aquí teníamos una función de grado 2 en el anterior, aquí va a ser una función de grado 3. Muy bien, eso es lo que tendríamos acá, hacia arriba, en función de X. Muy bien, aquí puedo simplificar un poquito mi ecuación. Si lo hiciéramos para grado 3, la misma historia. Hay que agregar un valor de una constante, mire. Esto por esto, ¿sí? Elevado al cubo. Muy bien. Voy a tomar esta parte de acá. Mi reacción que estoy integrando con X, ¿sí? Tengo la función esta. Y si lo hago con grado 4, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Eso sí ya es una diferenciación en base a lo que estamos planteando acá. Y vea, cada vez aumenta más el valor que no está, digamos, o que está fuera de la zapata. Alguien me puede decir, si quiere lo dejo, si quiere lo quito. Bueno, yo estoy aquí agotando el modelo matemático, pero puede que alguien me diga, pero mire, ingeniero, fíjese que este pedazote de acá ya no está influyendo sobre la zapata. Entonces, si quiere lo podríamos quitar y solo sería este pedacito de diagrama, que es lo que tengo acá, pero tendría que definir que esto va a ser de 2.84 hasta la totalidad, ¿sí? ¿Cuánto tengo de totalidad aquí, por ejemplo, en este problema? Vea que tengo 654. Tendría que dejar entonces desde 284 hasta 654, lo que abarca la zapata. Eso sería un ajuste si yo no quisiera, si considero que esta parte constante no tiene injerencia en la zapata. Pero ahí va a ser decisión que usted puede tomar. Muy bien, no sé, vamos bien hasta ahí con esta consideración del problema. Muy bien, entonces estamos haciendo una integración de áreas. Esta área de acá, tal vez si usted quisiera para esto, si quisiera hacerlo un poco más afinado, cosa que no hicimos
Y en los otros problemas usted puede ir colocando de dónde a dónde va tomando, digamos, estas integraciones que usted tiene aquí. No lo hice, pero podríamos hacerlo. Esa diferencia sí es importante en estos tres problemas, porque aquí ya los estoy viendo de manera comparada. Entonces diríamos que, por ejemplo, viendo esto, solo se recuerda que, por ejemplo, aquí para el área, aquí sería la base X por la altura que voy a tomar como esto. Base por altura, por eso me queda aquí 1.156x al cubo, porque tengo esto como altura y la base que es x, ¿sí? Pero como es de grado 2, el área es dividido 3. Se recuerda de la progresión que habíamos hecho, ¿sí? Lo mismo hago aquí con este diagrama. Digamos su área. Muy bien, la base es x, la altura es esto. Muy bien, esto por x me queda x a la cuarta. Como tengo aquí grado 3, va a ser dividido 4. Se recuerda esa progresión de área. Solo estamos haciendo esos ajustes aquí. Y en este de acá, la misma historia. Bastante predecible. ¿Sí? La base x por la altura que tengo esta función de grado 4 por x, me queda x5. Como es exponente a la 4, dividido 5. ¿Sí? Así voy a seguir jugando con la integración del área. Muy bien, cuando tengo corte máximo, tengo que hacer esto 0, mire. Tengo que hacer corte 0, pero, perdón, es la derivada. Bueno, tengo aquí la ecuación de corte, calculo su derivada, encuentro 0, y con ese valor que me da el x en la derivada igual a 0, lo voy a sustituir en esta ecuación para mi corte máximo. ¿Sí? Entonces, ojo, ahí sí tengo que ir haciendo esos ajustes. Aquí solo le dejé el corte máximo. Miren el 1957 que estoy encontrando aquí. ¿De dónde viene el 1957? Cuando la derivada igual a 0, la despejé, encuentro este valor, sustituyo esto en esta función que tengo acá. Aquí ya la arreglé un poco más, ordené un poco esto, el polinomio. Lo mismo estamos haciendo aquí. Estoy en grado 4, me voy a grado 3. Perdón por la linealidad de la presentación. La misma historia voy a hacer aquí. ¿Sí? La derivada de la función de corte igual a 0. Despejo x. Tengo 3.43. Ahora este se va a esta parte de acá. Y encuentro el 13.44. Y en el grado 2 pues hicimos la misma historia. Ese 750. Muy bien. Derivo la función. Encuentro el x. Derivo la función y la igualo a 0. Derivada igual a 0. Estoy pensando corte máximo. 2.18, sustituyo 2.18 en la fórmula original y tengo 7.50, que es el valor que tenemos aquí. Muy bien, no sé si vamos bien hasta allí. ¿Alguna pregunta con esta especulación? Me estoy centrando en la matemática. Ojo, estoy jugando con la matemática, estoy jugando con los diagramas. ¿Qué otra cosa podríamos decir con esto? Se recuerda que aquí lo que estoy haciendo entre líneas, con todo esto estoy haciendo una integral de a de x a la n de a. ¿Sí? Se recuerda de eso, ¿verdad?
n igual a 0, integral de A, integral de área. Se recuerda que los supuestos que tengo aquí es espesor constante de la melamina. Puedo fijar un ancho unitario de 1 metro, por ejemplo, espesor constante. Y además, otra cuestión importante para poder hacer estos diagramas, densidad constante de suelo. Así como esta melamina donde estoy proyectando estos diagramas, pues bueno, estoy diciendo que este pizarrón blanco tiene espesor y densidad constante, para poder pensar que si es constante el espesor y la densidad, puedo hacer integración de área. Ahora, si tengo suelo, tengo que hacer un cimiento en un suelo cuya densidad no es constante, entonces tengo que hacer integral de masa. Y esto es en 3D, esto estaba bien en 2D. Entonces aquí tengo que trabajar en el espacio. Se complica, por supuesto que se va a complicar, pero tendrá usted que hacer las consideraciones, porque no llego hasta un problema como este en el documento. Posiblemente a futuro a lo mejor lo voy a hacer. Pero dejo esa anotación precisamente porque cuando a veces vamos a hacer cimiento, recuerden que lo primero que se construye, lo primero que construyo es cimiento. Después voy levantando columnas, viga, losa, y después si tengo, por ejemplo, tabicación y todo lo que quiera. Bueno, ahora, cuestión de diseño y cálculo estructural, primero diseño losa, después vigas, después columnas y por último las zapatas. Ahora, la cuestión está que la dificultad de trabajar uno como ingeniero de suelo relacionado con zapatas y esa cosa, pues es interesante. No mucha gente lo hace, se vuelve una cuestión bastante especializada de algún modo y a veces todavía el mercado no paga mucho para ello, a menos que le apasione hacerlo. Sin embargo, ¿qué les puedo decir? A veces ya hay espacio pactado. Vamos a hacer este proyecto aquí, la ubicación lo pide esto, que hay que hacerlo aquí. Este es el terreno y lo queremos acá. Y se encontró que donde va a haber cierta cimentación, pues tengo un suelo con algún lunar de arena o lunar de arcilla. Si usted quiere revisar un poco mejor esa cimentación, habrá que hacer diagramas en 3D y una integración de masa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que toda esta cuestión de diseño de cimentación y un estudio de suelo aceptable, hasta cierto punto exhaustivo, implica que me tomé el tiempo o nos tomamos el tiempo para hacer estudio de suelos. La importancia del estudio de suelos, por favor, ahí sí. Ahora, miren, criterios a veces y recordatorio con cuestión de muestreo, ¿sí? Cuando hago mis muestreos según AGIES, por ejemplo la NSE, la sección 2, condición de sitio, ¿sí? Ya en algún momento hablamos de esa normativa. Recuérdese que dependiendo de la cantidad de niveles, de la importancia un poco del proyecto, y así es, digamos, el número de exploraciones que tengo que hacer en mi suelo para la toma de muestra. Ahora, si las 3 muestras y las 5 muestras que se tomaron aleatoriamente, al azar, de preferencia donde va a estar la cimentación del proyecto, si ahí casi todos los perfiles me dan lo mismo, son perfiles muy parecidos, casi iguales, por lógica uno puede pensar que el resto del terreno, el resto del área, es lo mismo. Generalmente, ojo, generalmente es así, pero no siempre. Guatemala tiene mucho capricho geológico, en especial. Como anécdota de un caso especial, el edificio de ingeniería,
solo para que usted vea un edificio que usted sí conoce, el edificio de ingeniería, ¿sí? El módulo G. Cuando se estaba construyendo, pues sí estaba bien, se hizo el estudio de suelos, se dimensionaron zapatas sobre el estudio de suelos y todo lo que usted quiera. Lo confrontó servicios generales de la misma universidad y pues el laboratorio de la Facultad de Ingeniería, y se confrontó todo eso y todo está muy bien. Cuando se empezó a construir, ojo, se encontró un lunar de arena cerca de la cisterna por donde está el laboratorio de agua. Hubo que revisar un poco esas zapatas ya sobre la marcha para corregir ese problema. ¿Qué pasó? Que por más que se había hecho según normativa el estudio de mecánica de suelos, no alcanzaba a ver el estudio de suelos que había un lunar de arena. Entonces, esa es la importancia de hacer un buen sondeo de estudio de suelos. A veces nos encontramos alguna que otra sorpresa. A eso me refiero. Entonces, en estos casos, tendré que echar mano de mi matemática para evaluar ese diagrama de reacción de suelo. Ese es el punto que quiero resaltar en la clase de hoy. Muy bien, ¿algún comentario, alguna experiencia? ¿Alguien quiere hablar algo sobre eso? Ya estamos en una situación, digámoslo así, este es un curso terminal y profesional. No hay que todo claro, por mi parte no tengo ninguna experiencia sobre eso. Muy bien, de acuerdo, gracias. Ahora, miren, de las primeras cosas que uno tiene que hacer y uno tiene que entrenarse como ingeniero para trabajo de campo. Están muy bonitos los números, el documento a color, bueno, me estoy echando flores, ¿eh? Si no, ¿quién? Y toda esta situación. Pero, el gran pero. Entonces, ¿qué? De las primeras cosas que uno tiene que ser capaz de ver: color de suelo y textura de suelo. Dos cosas, así a simple vista. Todavía no he llevado laboratorio de suelo, estoy haciendo mi inspección general. Fui a ver el suelo, pedí que limpiaran en ciertos lugares. Voy a hacer una limpieza más o menos superficial. Empiezo a excavar, empiezo a ver si hay partes cortadas de suelo que existieran ya. Voy a ver cómo está esa cuestión. Tengo que tener un ojo muy crítico. Ahí con el tiempo uno se va entrenando para ello. Y por ejemplo, de las cosas que tengo que ir a ver, vamos a ver si tengo algo acá a mano. De las cosas que yo tengo que ir a ver, esto es recordatorio. Primero, esto es del documento de suelos. Primero, tengo que ver si mi suelo hay un cambio brusco de forma de partícula. ¿Sí? Venía un suelo más o menos granular, de repente se pasó a canto quebrado, o algo así como esto. Tenía partículas más o menos redondeadas, de repente encontré esto. Cuando empiezo a ver ya algunos cambios, encontré algunos estratos, y por ejemplo encuentro cambios de color, de coloración de suelo. Entonces ahí hay un cambio brusco de estrato, ¿sí? Tengo que pensar y aplicar de forma muy general mi teoría de mecánica de suelos, ¿sí? Tengo que ver, por ejemplo, y aquí sí puedo tomar una muestra con la mano. Por ejemplo, mejor es una muestra seca, agarro una muestra, la desmenuzo en mi mano
puedo tomar un papel, ¿sí? Una servilleta, desmenuzo y empiezo a comparar si tengo esto a escala. Voy a ver más o menos cuánto tengo, por ejemplo, si tuviera granular. ¿Cuánto tengo, digamos, menos de 1 milímetro de diámetro? ¿Cuánto está de 1 a 2? ¿Cuánto está de 2 a 5? ¿Cuánto está de 5 a 10? Y más de 10. Entonces ya tengo una idea, aunque no es muy exacta, pero es muy representativa. Ya tengo una idea qué tanto de fino y qué tanto de grueso tiene ese suelo. Desde ahí ya me voy imaginando lo que yo puedo encontrar a la hora de hacer estudio de mecánica de suelos, ¿sí? Desde ahí, muy bien, ya mandé el equipo de mecánica de suelos, me dieron los resultados. Resulta que yo en campo vi esto, y el laboratorio de suelos me contestó esto. Ah, ¿qué pasó ahí? No hay coherencia con lo que dice el laboratorio, con lo que yo fui a ver. O yo lo hice mal, o el laboratorio lo hizo mal. Si es un laboratorio que está atendiendo varios proyectos a la vez, ¿no será que confundieron mi muestra? Entonces, desde ahí, por favor, la cuestión del ojo crítico. Recuérdense ahí el discurso del método, esa parte fascinante de las 4 cláusulas al final del capítulo 2 del discurso del método. Nunca voy a dar nada por sentado, ¿sí? Literalmente estoy desconfiando de todo por cualquier situación. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Y otra cosa, acostúmbrese entonces, aunque sean notas muy sencillas, pues tome nota de la forma de partícula y un aproximado de tamaño de lo que usted vaya a mostrar así de forma muy sencilla, y evalúe también, si quiere, de forma muy directa la coloración del suelo, ¿sí? Esos detalles son muy importantes porque entonces yo ya tengo una base, ya tengo un perfil muy general, muy macro de lo que yo esperaría encontrar como resultado en estudio de mecánica de suelos. Ah, si en algún momento lo que yo pensé me lo confirmó el estudio de mecánica de suelos, no se diga más, estamos bien. Pero si tengo ciertas dudas, es el momento en que, bueno, hay que volver a revisar un poco eso antes de diseñar el cimiento. No sea que se esté calculando un cimiento inadecuado. Desde ahí empieza el buen planteamiento de un proyecto. Ahora, ¿por qué tanta bulla con esto, tanto aljaraque con esto? Porque al final es el suelo el que va a soportar la estructura. ¿De qué sirve un cálculo estructural bien hecho si el suelo falla? No me sirve de mucho, ¿sí? Entonces, importante esa situación. Importante esa situación. ¿Algún comentario ahí con esto? Dije, y si digamos que tenemos un terreno donde el área es como que boscosa, entonces a la hora de arrancar los árboles tenemos que arrancarle todas las raíces, escarbar todas las raíces, ¿verdad? Perfecto, es eso, es eso. No, ahí yo lo que tengo que ver es hasta dónde puedo encontrar un buen suelo para hacer cimentación. Sí, tengo que hacer limpieza. Y esos costos al inicio, si uno dice, lo voy a hacer sin ver el proyecto, no me conviene. Porque de todos modos hay que pagar quien haga esa limpieza. Vamos a ver si tengo algo a mano por acá. Quiero ver si tengo una cuestión aquí un poco a la mano. Vamos a ver.
Bueno, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ven mi pantalla ahí. Sí, ingeniero, sí se logra ver. Muy bien. Pues ojo con esto. Aquí tengo un proyecto de una casa, una vivienda. Miren, se diferencia muy bien esto. Tengo aquí, digamos, aquí esto es turba, son raíces de pino, por ejemplo. No alcanzo a ver los pinos aquí en la parte superior. Sin embargo, aquí tengo un mezcle consolidado de arena y tierra vegetal. Esto forma tierra vegetal y aquí se consolida arena. Aquí el estrato cambia. Tengo arena similar a selecto. Por ejemplo, hasta aquí se estaba proponiendo en este caso hacer pilotes. ¿Sí? En realidad un proyecto un poco interesante. Bueno, aquí tengo la ubicación, hay que dejar, por ejemplo, una foto aérea, ¿sí? Las coordenadas de la perforación. Pero lo importante en este caso, en ese proyecto en especial, fue hacer esta diferenciación. Y esto es bastante frecuente en nuestro medio. Entonces, miren, sale porque tengo que ver qué es lo que hay. Como preguntaban acá, pues sí, tengo que quitar todo esto, dónde están las raíces, dónde está la capa vegetal, ver un poco más abajo qué hay. Posiblemente voy a encontrar un consolidado mezclado del desecho de estos raíces de materia vegetal con arena. Si aquí lo que tengo es arena. Entonces son esas cosas que yo tengo que poner mucha atención. No sé si eso les ayuda o les da ideas. Sí, ingeniero, quedó mucho más claro. Bueno, aquí como les digo, fíjense que lastimosamente aquí había un problema. Era para un condominio, viviendas un poquito grandes, estamos hablando, solo para darles una idea, en estos nuevos condominios entre Quetzaltenango, camino a ¿cómo se llama? A San Mateo, por ejemplo. La cuestión ahí es que se quiere hacer casas, desde ahí miren cómo está planteado el proyecto, desde el punto de vista de arquitectura. Se está planteando que tengo terrenos con mucha inclinación porque estoy en laderas de pequeñas montañas. ¿Y qué quiero hacer ahí? Según normativa de la lotificación, solo se puede hacer casa tipo colonial. Casa tipo colonial. Bueno, el problema de la casa tipo colonial, si la quiero hacer muy representativa, para empezar, son estructuras de mampostería que pesa mucho. Desde ahí, digamos, como que estaba bien la idea de lo que se quiere representar desde el punto de vista de arquitectura, pero, ojo, pensando en voz alta, a mi juicio, no hubo una buena asesoría de ingeniería al equipo de arquitectura. ¿Por qué? ¿Cómo voy a construir estructuras de mampostería en un terreno con pendiente? Si eso pesa mucho. Y además, resulta que examinando a detalle ese suelo, haciendo la exploración de mecánica de suelos, nos fuimos a encontrar que el suelo nos estaba contando, nos estaba chismoseando el uso que le habían dado. Primero, lo evidente fue rastrojo de milpa. Quiere decir que antes de que esas tierras se lotificaran, pues era un sembradío de milpa. Perforando un poco más, encontramos raíces de pino y raíces de encino. ¿Y eso qué? Pues lo que está diciendo es que antes de que eso fuera un sembradío de maíz, eso era bosque. Hasta que llegamos al terreno
digamos, un terreno que ya se pensaba o se evaluaba para la cimentación. Entonces, con esas dificultades, ¿cómo plantear un proyecto de casas coloniales que pesan mucho, grandes muros, terrazas muy pesadas, ¿sí? En esos dos problemas, ¿sí? Tengo un suelo que tiene un historial importante de agricultura y además tengo abajo arena que no tiene cohesión y a eso le agrego la pendiente. Desde ahí no hubo un buen acompañamiento de criterio de ingeniería con la idea arquitectónica del proyecto. Esa es la importancia de uno de ingeniero. Ahí sí, perdone, la importancia del criterio de ingeniería para el planteamiento de ese tipo de proyectos. No es que arquitectura quiera hacer lo que quiera, ¿sí? A veces por más que se quiera hacer eso, no se puede. ¿Qué pasó ahí como comentario, cuestiones, experiencias que pasó en esos tipos de proyectos? Porque eran varios. Resulta que viene alguien, contrató un excelente ingeniero estructural y de todos modos la casa terminó hasta abajo. ¿Por qué? Porque el suelo no era adecuado a ese tipo de proyecto. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, entre las recomendaciones que se le dio en este caso al cliente, que por cierto no muy le gustó por el precio, literalmente había que cortar todo ese suelo y hacer relleno compactado y controlado. Problema, que solo el relleno obviamente era mucho más caro que construir la casa tipo colonial. ¿Se puede? Se puede. La cuestión, ¿está dispuesto a pagar? Esa es la pregunta. Entonces, cuidado con eso, por favor, cuidado con eso. Espero que esto les ayude como una ilustración de este tipo de problema. No sé, algo con esto, ya estoy al final de la clase. No sé si esto les ayuda un poquito. ¿Sí? Miren, oye, que ha visto de las casas que son así como que van como que en graditas, digamos, son pendientes y van como que en graditas, digamos. Sí, Ajá. terraza. Sí. Ahí más o menos qué tipo de cimentaciones se usarán, digamos, si el terreno fuera como que rocoso, un poquito rocoso. Bueno. Y la casa sería como que unos 2 niveles, digamos, o sea, tipo condominio. Bueno, si quieren, por cuestión de tiempo, con gusto contesto esto la próxima clase, pero para no ser maleducado y no dar una respuesta general a la pregunta, lo primero es en cuestión económica, qué cosas puedo hacer para mejorar ese suelo y si voy a hacer terrazas, qué puedo hacer para esas terrazas. Recuerdo otro proyecto aquí, camino al Molonga, mucha pendiente, terreno vegetal, pero por buena suerte, cerca de ese lugar había una piedrinera y fue muy sencillo hacer terrazas con cascajo de piedrín y funcionó. Pero podemos dejarlo para la próxima clase por el tiempo. Sí, ingeniero, muy bien, gracias. Bueno, me recuerda entonces la próxima clase, con mucho gusto revisamos un poquito más esa idea y gracias por las preguntas y la participación en clase. Feliz tarde a todos, felices clases y con permiso. Muy bien, Inge, feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde.